Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Vamos a estar hablando en esta mañana de Dios, su palabra y nuestro camino a la patria celestial. Dios, su palabra y nuestro camino a la patria celestial. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana porque tú eres Dios, porque tú eres eterno, porque tú eres excelso, porque tu palabra es eterna, Señor. Y en este caminar cristiano, Señor, hacia la patria celestial necesitamos conocerte más, amarte más, Señor, profundizar en tu palabra, Señor, para poder llegar a la patria celestial. Por eso en esta mañana honramos tu palabra, honramos tu nombre a través de este mes de la Biblia en nuestra ciudad panameña, Señor, y que a través de esta palabra podamos ser edificados, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis amados hermanos? La historia de la nación de Israel es un reflejo de la historia de la redención del creyente. Cuando nosotros vemos la nación de Israel, creo que claramente podemos ver que hay un paralelo claro entre la nación de Israel y nosotros como creyentes hoy en día. Es decir, nunca debemos de acercarnos al Antiguo Testamento pensando que fueron historias separadas o que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra vida cristiana. Todo lo contrario. Ver la nación de Israel es recordar que ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto por una intervención totalmente divina y puestos camino a la tierra prometida. Nosotros como creyentes fuimos liberados de la esclavitud del pecado y vamos rumbo a la ciudad celestial. En la nación de Israel no existía la capacidad en ellos mismos de ser librados de la opresión de Faraón. Ellos eran esclavos condenados a morir en Egipto. De igual manera nosotros, lo que nos esperaba era la condenación eterna. No había esperanza en nosotros. Era imposible para nosotros rescatarnos a nosotros mismos. En palabras del libro de Efesios, éramos muertos espirituales. Hasta que Dios en su inmensa gracia y en su gran amor nos trajo a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. El libro de Deuteronomio, mis amados hermanos, es un recordatorio para Israel después de 40 años en el desierto, después de ese largo camino, acerca de la urgencia que ellos tenían de Dios, de no olvidar al menos 3 cosas que este pasaje nos enseña y que le iban a servir camino a la tierra prometida. Y yo creo que si hay algo que nos puede servir a nosotros en este caminar, es recordar estas 3 cosas. Dios, su palabra y ese traspaso del conocimiento de quién es Dios, de su palabra, a la generación que nos seguirá después de nosotros. Y yo creo que este pasaje cumple la misma función en nuestro peregrinar. No importa cuántos años tengamos de vida cristiana, necesitamos volver a recordar estas 3 cosas o estas verdades que son sencillas, pero que a la vez son como fundamento para nuestro caminar cristiano hasta que lleguemos a la patria celestial. Así que yo creo que la primera verdad que nosotros encontramos en este pasaje está en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que es conocido para los judíos como el Shema Israel o Oye Israel. Y lo primero que el Señor nos dice en esta mañana es: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dígalo conmigo:
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dígaselo a la persona que tiene a su lado, dígaselo. Oye fulano de tal, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que lo primero que podemos ver en este pasaje es que Dios nos hace una invitación, un llamado a conocer más a Dios. Dios nos hace en esta mañana un llamado a profundizar en el mar del conocimiento de quién es Él. Nuestro pasaje nos está diciendo algo de Dios. Nos está diciendo que Jehová, nuestro Dios, es uno. Y esto yo creo que nos habla acerca de la esencia de Dios. Nos está diciendo que este texto no admite otro Dios. Este texto no admite competencia. Dios no está compitiendo contra los Baales. Dios no está compitiendo contra el Dios del hinduismo. Dios no está compitiendo contra ningún otro ídolo del mundo. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Él no tiene competencia. Es más, dice la Biblia, antes que de Él, dice Dios, no conozco Dios, ni después de mí hay otro Dios. Este pasaje nos está diciendo que Dios es uno. Y yo creo que en nuestro caminar cristiano nosotros tenemos que profundizar en conocer a ese Dios uno, pero que a la vez en su unicidad se manifiesta en tres divinas personas. Y es interesante que esta palabra uno en hebreo es echad y transmite pluralidad dentro de una sola cosa. Por ejemplo, Dios le dice a Adán y Eva que ellos serían una sola carne, ¿verdad? Pero son dos personas, pero que se unen en uno, en una relación matrimonial, en una relación íntima, en una relación sexual, se convierten en una sola persona. Es la misma palabra que utiliza para decir que la nación de Israel, cuando iba a entrar a Canaán, dice que Josué venía con un racimo de uvas. ¿Cuántos racimos era? Uno. Pero ¿cuántas uvas tiene ese racimo? Muchas uvas, ¿verdad? Bueno, esa misma palabra es la que utiliza Deuteronomio para hablarnos acerca de la esencia de Dios. Dios es uno, pero manifestado ¿en qué? En tres divinas personas. Y yo creo que usted piense en lo crucial que era esta palabra para la nación de Israel en ese momento. La nación de Israel era la única nación monoteísta, es decir, la única nación que creía en la existencia de un solo Dios. Mientras tanto, todas las naciones de alrededor de Israel están creyendo en cantidades de infinidad de dioses. Y Dios le hace este recorder a ellos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios no es una opción entre muchos dioses, sino que Él es el único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo preguntaría en esta mañana, ¿por qué debemos de pensar acerca de Dios? ¿Por qué es importante pensar no solamente acerca de Dios, sino pensar correctamente acerca de Dios? Y yo creo que A.W. Tozer, que fue un creyente que pues ya partió a la presencia del Señor, nos puede traer algo de luz sobre por qué es importante pensar correctamente acerca de Dios. Y él dice, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Nuevamente, A.W. Tozer dice que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Dice el más, la adoración será pura o impura según el lugar en que el adorador tenga a Dios. Por esta razón, la cuestión más importante que la iglesia tiene delante siempre será Dios mismo. Y la realidad más asombrosa acerca de cualquier ser humano no es lo que pueda decir o hacer, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Mis amados, el impacto de la idea de Dios no solo nos afecta o beneficia de manera individual, sino a nivel de comunidad de iglesia. Nuevamente,
A.W. Tozer dice: lo más revelador acerca de la iglesia siempre será su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que diga acerca de Él o lo que deja de decir acerca de Él, porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. Mis amados, si el que estudia contabilidad conoce al dedillo pasivos, activos, capital, números, si el abogado se convierte en una persona experta en conocer las leyes, es mucho más digno para el cristiano que pueda crecer en el conocimiento de quién es Dios. Es muy importante, porque eso depende, nuestro caminar cristiano, de eso dependerá de qué cantamos, de la forma como oramos, de la forma como evangelizamos, de la forma en cómo nos comportamos en esta vida. Tiene mucho relación nuestro conocimiento de Dios con nuestro caminar cristiano. No está desconectado, está muy conectada. Entonces la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más grandiosa que pueda jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, el carácter, la obra y los hechos de la existencia de Dios. Y debemos dedicar nuestra mente, nuestra neurona, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros afectos a querer conocer más a ese Dios. ¿Cuántos dicen amén? Conocer a Dios, mis amados hermanos, es el tema más amplio y más profundo que deberíamos de manejar nosotros como creyentes. Cualquier otro tema, mis amados hermanos, en el plano terrenal nosotros podemos conocerlo, dominarlo y agotarlo. Pero en cuanto al conocimiento de Dios, mi amado, el conocimiento de Él es impresionantemente grandísimo. No lograremos abarcar de este lado de la eternidad todo lo que concierne al conocimiento de nuestro Dios, pero podemos crecer en conocimiento de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Pablo en el Nuevo Testamento nos insta a crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y a la medida que pasan los años de la vida cristiana, más deberíamos de conocer quién es nuestro Dios. Miren, mis amados, es de vital importancia conocer quién es Dios, porque esto nos librará de una adoración vacía y carente de vitalidad. Porque se puede estar adorando, mis amados hermanos, sin conocer a Dios. Y yo creo que el claro más ejemplo que tenemos en la Biblia es la mujer samaritana. ¿Cuántos la recuerdan? En el Nuevo Testamento, el Señor se le acerca, le comparte el evangelio y de inmediato, yo no sé si usted nota, brota el tema de la adoración. Automáticamente. Y observa por un momento lo que resalta y lo que esta mujer exterioriza acerca de lo que ella entiende de adoración y de quién es Dios. Ella le dice: Señor, nuestros padres adoraron en este monte. Ella está relacionando a adoración simplemente como un lugar. Adorar es allá en el monte. Y usted le dice que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor está trayendo un conocimiento real de la adoración y la está arrancando de un lugar. Y yo no sé si nosotros tenemos este mismo problema, pero a veces pensamos que adoración es, a la iglesia vamos a adorar. Y Dios dice, no en ningún monte ni en otro. La adoración, mis amados hermanos, es una conciencia clara en cada paso de nuestra vida, en el empleo, en la calle, en nuestras decisiones, de quién es Dios. Entonces, ese concepto tan pequeño de que adoración es solamente la iglesia, debe de cambiar en nuestras mentes el día de hoy. La mujer samaritana dice, adorar es en el monte. Dios dice, ni en uno ni en otro lugar. La hora viene cuando ni en este monte ni en otro adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, escuche esto, lo que no sabéis. Hermano, qué terrible es adorar a un Dios sin conocerlo.
es lo más trágico que pueda haber en nuestra vida, es haber pasado estos 40 minutos mientras cantábamos al Señor y no entender a quién estamos adorando. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Oh, mis amados, que Dios nunca nos diga eso a nosotros. Y el Señor dice, nosotros adoramos lo que sabemos, lo que conocemos. Hay una relación totalmente ligada entre conocimiento de Dios y adoración a Dios. Eso no se puede desconectar. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, es decir, de adentro, pero también en verdad. Nuestra adoración espiritual debe ser encendida por el conocimiento de la verdad de quién es Dios. Mis amados, nuestra adoración a Dios está estrechamente relacionada al conocimiento que tenemos sobre Dios. Eso es inseparable. De no ser así, estamos adorando como la mujer samaritana sin entender quién es Dios. Mis amados, mientras más alta sea nuestra teología, nuestra doctrina, nuestro entendimiento de quién es Dios, más alta será nuestra adoración a Dios. Mis amados, la tragedia más grande que nos puede pasar en nuestro peregrinar cristiano es que pasen los años y no conozcamos a Dios o que no estemos creciendo en el conocimiento de quién es Dios. Mi amado, eso es lo más trágico que nos puede pasar en nuestra vida cristiana. Jeremías 9, 23 al 24 nos dice la única razón por la cual alguien debería de gloriarse. Y dice la Biblia, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. ¿Tú escuchaste eso? El cristiano no se gloría de su bolsa, de sus zapatos, de su posición económica, de su posición eclesiástica, de los títulos que tiene. Él se gloría en el Señor, en conocerlo y en entenderlo cada día más. Si hay algo por lo cual tú tienes que sentirte orgulloso en esta mañana, es que estás conociendo más al Señor. Nosotros necesitamos conocer más a Dios en este peregrinaje cristiano. Mira, mis amados, hay gente que ha tenido años en el Evangelio. Y uno a veces se pregunta, ¿pero por qué se apartó? Si tenía años en la iglesia, si estaba sirviendo en el ministerio, si cantaba las canciones, si tocaba el piano, si predicaba en el altar. Y yo puedo decirte con toda seguridad, fue porque pasaron los años y nunca conoció a su Dios. Vivió su vida cristiana en automático. E Israel tenía 40 años en el desierto y todavía seguía sin conocer a Dios. Y nosotros no podemos darnos el lujo en nuestra vida cristiana porque estamos perdiendo mucho al no conocer a Dios. Y es interesante que cuando uno lee este pasaje, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No simplemente es el conocimiento de la Trinidad. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que ese conocimiento de quién es Dios va a afectar directamente nuestros afectos en nuestro amor a Dios. Nuevamente, el conocimiento de quién es Dios, que es nuestro primer punto, nos lleva directamente a nuestros afectos sobre nuestro amor hacia Dios. Versículo 5. Observe algo. Ahí hay una I. Oye Jehová, oye Israel nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí está, hay una unión tremenda sobre lo que se está diciendo y lo que nos corresponde. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mis amados, el fin del conocimiento que nosotros adquiramos de quién es Dios debe de encender nuestros corazones a amarle más. Porque el fin no es que tú y yo seamos una biblioteca andante. El fin no es que alardiemos de nuestro conocimiento, es que amemos más a ese Dios que estamos conociendo. El estudio de la persona y las obras de Dios no debe de convertirse en el fin de la vida cristiana. El objetivo es producir personas no solamente con cabezas llenas, sino con corazones ardientes por Dios. Camino a Maús, los discípulos están tristes, están preocupados, están desesperanzados. El Señor se les acerca y dice, y comenzando por las Escrituras, por la ley y los profetas, les hablaba todo lo que concernía a Él. Cristo está haciendo una exposición tremenda de cómo Él está presente en la ley, en Deuteronomio, en Levítico. Y al final, cuando Él se va de ellos, si ellos recuerdan esta palabra, ellos no se sientan a debatir. Oye, ¿será verdad lo que dijo Jesús? Ellos dicen, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba estas palabras? Es decir, la disertación del carácter de Dios manifestado en la predicación de Jesús encendió el corazón de ellos. Oh, mis amados hermanos, si nuestros corazones están fríos en esta mañana, es porque hemos descuidado nuestro conocimiento de quién es Dios. Si a nosotros nos emociona cada vez que cantamos al Señor, cada vez que oramos, cada vez que la palabra está siendo predicada, porque nuestro corazón se ha vuelto totalmente un témpano de hielo. Y la mayor manera, la mejor manera de encender el fuego en tu corazón en esta mañana para sentir la presencia de Dios no es el sonido de un instrumento, es el conocimiento de quién es Dios. Estudiamos la verdad acerca de Dios para conocerle mejor y que esto nos lleve a la madurez. Mis amados, la teología, el conocimiento de quién es Dios debe de encender nuestra mente, nuestros corazones, elevar nuestra adoración, dirigir nuestras oraciones, humillar nuestras almas, iluminar nuestro camino, darle vigor a nuestra vida cristiana, santificarnos y profundizar en nuestra pasión por Dios. Y yo no sé si tú notaste, pero la demanda de Dios en este pasaje es tan grande. Nuevamente, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, Dios no desea una parte de nuestras vidas, mis amados hermanos. Él quiere todo. Él no quiere que tengamos un corazón dividido entre nuestro amor a Él y el amor al mundo. Entre un par de horas con Él el domingo y el resto de la semana separados de Él. Él demanda todo porque Él entregó todo en la cruz. Sobre la nación de Israel, Dios mismo quería un pueblo para sí mismo, una novia, totalmente para Él. Al igual que un hombre corteja a una dama y anhela el amor de ella total, Él esperaba que ellos respondieran a su cuidado con amor y fe. Dios esperaba que después de 40 años ya la nación le amara. Pero Dios tiene que volver a repetirle las mismas cosas. Y yo creo que nos hace bien a nosotros que nos las repitamos en esta mañana. Dios está demandando que le ames. No es una recomendación. Él está pidiendo que tú le ames con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Sin embargo, vemos que durante 40 años ellos se quejaron, murmuraron, dudaron de la bondad de Dios. ¿No se parece a nosotros? A mí por lo menos se parece, hermano. Yo no sé usted. Pero ese es el problema cuando vemos las historias de la nación de Israel. Pensamos que, oye, pero qué nación tan rebelde, yo estoy nada.
Oye, qué nación tan dudante de Dios. Pero a nosotros nos pasa también. Ellos murmuraron, olvidaron rápidamente todo lo que Dios había hecho por ellos, mis amados hermanos. Y en el Nuevo Testamento, cuando usted va a Jesús, usted ve que Jesús hace el mismo reclamo a la nación de Israel al decirle: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si usted llega también al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vemos el mismo reclamo de Dios a la iglesia. Cuando en Apocalipsis 2, versículo 2 al 5, yo quiero que usted lo vea conmigo ahí un momento. Apocalipsis 2, de 2 al 5, el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente y no has desmayado. Mis amados, esta gente está haciendo muchas cosas para Dios. Están sirviendo, están diciendo, teniendo discernimiento, distinguen lo falso de lo verdadero. Es una iglesia que ha sufrido, se ha mantenido. Sin embargo, en el versículo 4 el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis amados, se pueden hacer miles de cosas en la iglesia, hermano, créanme, desconectado de nuestro amor por Dios. Se puede predicar sin amar a Dios. Se puede tocar sin estar amando a Dios. Se puede cantar sin estar amando a Dios. Y Dios aplaude, celebra que la iglesia haga, pero Dios le recrimina: has perdido tu primer amor. Pero como Él es tan bueno y misericordioso, Él le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, el Señor está diciendo: revisa la historia de tu vida cristiana. ¿En qué momento has dejado de amarme? Tiene que haber algún evento, alguna situación, algo en tu vida que te ha hecho dejar amar a Dios con pasión. Recuerda, remembra en qué momento dado de tu vida has dejado de amarlo a Él. Porque puede ser que todavía sigas haciendo cosas, pero sin amarle. Y mira, es triste en una relación matrimonial, si usted lo ve en el plano natural, que alguien siga trabajando por su familia, siga proveyendo para las necesidades, pero no ame a su familia. Y mi esposa ayer nada más me contaba una situación como esa. Una pareja con una niña hermosa, y el esposo provee, pero no ama a su esposa. Le da calzado y ropa a su hija, pero no tiene afectos hacia su hija. Y a nosotros como iglesia nos puede estar pasando eso, mis amados. Así que en esta mañana recuerda, haz un alto en tu vida cristiana en esta misma mañana y recuerda de dónde has caído. Pero es que esto es terrible, hermano. Mire, el Señor está diciendo: ustedes están haciendo, ustedes tienen discernimiento, ustedes no soportan lo que está mal, ustedes tienen la capacidad de sufrir, pero están caídos. Y la única forma de levantarse de tal situación no es haciendo más cosas, es deteniéndose un momento en la vida cristiana y arrepentirse de eso. Él le dice: recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Oh, mis amados, nosotros necesitamos volver a tener esos momentos de intimidad que teníamos con nuestro Salvador. Nosotros necesitamos un día soltar todo y decir: ven acá, yo voy a encerrarme con mi Señor. Yo necesito este tiempo. Yo lo necesito.
porque el Señor nos los está demandando. Entonces cuidémonos, hermanos, de hacer muchas cosas para Dios sin amar a Dios. No vivamos nuestra vida cristiana en automático, necesitamos amarlo a Él. El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas una declaración muy fuerte sobre el peligro de no amar a Dios y lo peligroso que puede ser para nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 16, 22, ya casi terminando su carta a la iglesia de Corinto, que era una iglesia que tenía dones, que tenía unción, que tenía poder, que los enfermos se sanaban. Y el Señor le dice a esta iglesia: si alguno no ama al Señor, sea anatema. Maldito es lo que quiere decir anatema. Nuevamente, ellos están haciendo, ellos están mostrando el poder de Dios. Hay sanidades, hay enfermos levantándose, pero el Señor le dice: si aún en medio de su servicio ustedes no están amando al Señor, ustedes son unos malditos. Wow. Nadie va a poner ese versículo en su estado, ¿verdad? Nosotros no ponemos esa cosa en nuestro estado, ¿verdad? Pero ahí está: el que no amare al Señor sea maldito. Y luego dice el mismo: el Señor viene pronto. Es como diciéndonos: hey, porque el Señor viene pronto, más deberías de amarle. Dios exige un amor total, nuevamente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Mis amados, la esencia de lo que significa amar a Dios es estar satisfecho en Él. Mi hermano, ¿tú estás satisfecho en Dios? Yo no te estoy preguntando si a ti te gusta venir a la iglesia. Yo no te estoy preguntando si a ti te gusta cantar canciones cristianas. La pregunta en esta mañana es: ¿estás satisfecho en Dios? Colosenses dice la Biblia que nosotros estamos completos en Él. Estamos satisfechos en Él. No necesitamos ser más famosos. No necesitamos tener un canal de YouTube para que nos conozcan. Necesitamos encontrar nuestro gozo y satisfacción en Él. Amar a Dios implica obedecerle, implica crecer, creer todo lo que Él dice en su palabra, implica agradecerle por los dones. Pero la esencia del amor a Dios es deleitarse en todo lo que Él es. Amar a Dios con toda el alma, amar a Dios con todo el corazón, amarle a Dios con toda la fuerza. Yo no sé si tú puedes ver, pero cuando vemos la demanda tan grande que Dios hace en este pasaje, parece imposible esta tarea. Porque ¿quién puede decir a Asaf que ha amado a Dios de esa manera en esta mañana? Yo no puedo decirlo. Yo mentiría esta mañana si yo digo: hermanos, yo he amado al Señor con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Yo no lo he hecho. Yo tengo 25 años de vida cristiana, mi amado hermano, y yo no me atrevo a decir que he amado a Dios de esta manera que dice este pasaje. Porque siempre hay algo que nos atrae, siempre hay algo que nos lleva a no cumplir este mandamiento. La pregunta es: ¿de qué manera entonces nosotros podemos lograr amar a Dios? Quizá no de una manera perfecta, pero sí de una manera más sincera. Porque el único que cumplió este pasaje en su cabalidad, en su totalidad, fue nuestro Salvador. Él sí lo amó con toda la mente, con todo el corazón, todo el tiempo. Y yo creo que la única forma, mis amados hermanos, que podemos amar a Dios de manera más sincera, con nuestra mente y nuestro corazón, está en nuestro tercer punto. Y es en el versículo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Tú quieres amar a Dios más? Si tú quieres amar más a Dios, necesitas más amar su palabra. No hay otra manera.
No hay una forma en que tú puedas amarle más a Él si tú te desconectas de tu crecimiento y tu amor por la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué digo? Guardad mis mandamientos. Nuestro amor por Dios es proporcional al amor por su palabra. Así que muéstrame a alguien que ama a Dios y yo te mostraré a alguien que ama su palabra. El rey David en el Salmo dijo, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Oh, mi amado hermano, que Dios en esta mañana pueda volcar nuestros corazones a amar la ley de Dios. David en otro salmo le dice, Señor, por favor abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. No podemos amar a Dios y no escucharle. Yo creo que nadie en su sano juicio pretendería amar a alguien a ignorarlo cuando habla. ¿Verdad? Cuando usted ama a alguien, usted le escucha. Y Jesús en un pasaje habló acerca de esto. Cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento. No puedes amarle con todo tu corazón, tu alma y tu mente, mi amado hermano, sin una alimentación consistente de las Escrituras. Así que si, como nuestro corazón debe ocuparse en atesorar a Dios plenamente, nuestra mente también debe estar comprometida en pensar en Dios correctamente. Los pensamientos equivocados sobre Dios producirán un amor equivocado hacia Él. Como dice nuestro hermano Jen Wilkins, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. No podemos pretender amar a Dios si nuestra mente no le está conociendo. Pablo dice, yo quiero conocerle más a Él. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocerle más a Él. Todo lo que yo tengo como conocimiento lo tengo por basura por tal de conocerle a Él. Y solamente llegamos a amarle a Él cuando le conocemos más y más a Él. Y ese ponernos, hermanos queridos, continuamente y deleitosamente a la palabra de Dios. Escuche, es la única forma en que nosotros podremos preservar a nuestra generación que nos sigue. Y eso nos lleva a nuestro último punto de este sermón. Y esta palabra la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mis amados, necesitamos no solamente conocer a Dios, amarle a Él, sino que nuestra generación que nos sigue debe de ver eso tan evidente y claramente en nuestras vidas que ellos puedan imitarlo en su caminar. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos transmitir todo lo que Dios es, nuestro amor y devoción por la palabra de Dios a nuestra generación. Y fíjese que este pasaje coloca el peso de la responsabilidad de la enseñanza de la palabra de Dios en los hombros de los padres. No es responsabilidad primaria de la escuela dominical enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad como padres primariamente. Gloria a Dios por la escuela dominical. Pero eso no quita la responsabilidad de los hombros de los padres sobre los hijos. Spurgeon decía, no podemos esperar ver avanzar el reino de nuestro Señor cuando sus propios discípulos no le enseñan el evangelio a sus hijos. Sembrar la palabra de Dios, escuchen mi amado hermano, en el corazón y en la mente de nuestros hijos es una de las muestras de más grande amor que podemos profesar hacia nuestros hijos. Mira, tú amas más a tus hijos enseñándole la palabra del Señor que comprándole un juguete nuevo en Navidad. Tú amas más a tus hijos mostrándole la palabra del Señor a tus hijos mientras oras cuando vas a comer que cualquier regalo que tú le puedas hacer a ellos en esta fiesta que se avecina. Así que mis amados hermanos,
debemos de practicar esto en nuestras casas, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, aprovechar cualquier momento de nuestro día para poder compartir el Evangelio. Deben devolver los devocionales a nuestras familias, pero también aprovechar cada momento del día para compartirle la palabra del Señor. Y mire, hay una hermana que se llama Sara Sirtra, y ella de una manera muy sabia le enseña a sus hijos la palabra del Señor. Observe cómo lo hace ella. Ella dice: al mandar a mi hija a guardar sus zapatos, aprovecho y agradezco a Dios por los pies que ella tiene, porque puede caminar, correr y bailar con un par de zapatos al guardarlo. Ella dice: cuando mando a mi hija a sacar la basura, le recuerdo sobre la suciedad del pecado y cómo debe ser eliminado de nuestras vidas. De manera sencilla. Ella dice: cuando cargo los víveres después de regresar del supermercado, le agradecemos a Dios juntas, desde el agricultor hasta el conductor del camión de reparto y al cajero, que trabajan en la providencia de Dios para proporcionarnos el alimento que hay en casa. Mis amados, el día nuestro está lleno de oportunidades para exponer a nuestros hijos acerca de la necesidad de que ellos vean a Dios en todo. Así que no pierdas la oportunidad que Dios te da con tus hijos cada día. Al doblar la ropa juntos, dice esta hermana, recuérdale que el primer regalo físico que Dios le da al hombre fue la ropa. Cuando ellos estaban desnudos y pecaron, ¿qué hizo Dios? Los cubrió. Ella le dice a su hija: deleítate en la generosidad de Dios como Padre, que nos permite elegir colores y estilos de ropa diferentes cada día. Mi amado, tenemos una gran responsabilidad: transmitir el Evangelio a nuestra generación. Así que yo quería recordarnos estas tres cosas en esta mañana: la importancia de profundizar en nuestro conocimiento de quién es Dios, la necesidad de conectar ese conocimiento de Dios en nuestro amor por Él, y en la necesidad de que es imposible la tarea de amarle a Él desconectado de la realidad de su palabra. Porque a la medida que amamos la palabra, el Espíritu Santo nos ayudará a amarle más a Él. Y en la necesidad urgente de transmitir esto a la generación que nos sigue después de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Así que cuando tú vuelvas a leer el Antiguo Testamento, las historias que se dan en Israel, y antes de hablar más de Israel y decir: hey, pero qué nación tan rebelde, nosotros hagamos una mirada a nosotros mismos y ver que nosotros también hemos sido como Israel muchas veces. Nos hemos rebelado, nos hemos quejado en el camino. Israel tenía una tierra prometida, terrenal. Nosotros vamos camino a la ciudad celestial. Y en este caminar de la vida cristiana necesitamos conocer más a Dios, amarle más y transmitir eso a nuestra generación. Porque para eso se escribió la historia de Israel. Corintios dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, y todos comieron del mismo pan, y todos bebieron la bebida espiritual, porque la roca de la que bebían era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y todas estas cosas, dice el escritor, sucedieron como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos fueron, ni nos sentemos a jugar ni a fornicar, ni tentemos al Señor como también ellos le tentaron y perecieron en el desierto. Estas cosas se escribieron para ejemplo a nosotros en nuestro caminar cristiano, mi amado hermano. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude a conocerle más, a amarle más y a transmitir esta enseñanza a la generación que sigue después de nosotros.
porque tenemos una gran responsabilidad. Amén. Adoramos al Señor.